Bueno, una de las razones por las cuales yo me decidí a hacer este tipo de video, este tipo de contenido, es para que la gente tenga una idea de lo que significa el teonofeudalismo como nueva corriente ideológica del pensamiento humano. Y de esta manera puedan identificar los grandes problemas que podamos atravesar o vamos a atravesar si no, no tomamos medidas, pues, medidas correctivas para desvincularnos un poco de las redes sociales. Hoy vamos a hablar sobre las redes sociales y el teonofeudalismo como una nueva servidumbre digital. Es muy importante que podamos manejar esta nueva forma de esclavismo. En las últimas 2 décadas, las plataformas digitales han transformado radicalmente nuestra forma de comunicarnos, de trabajar, de cómo nos relacionamos. Sin embargo, bajo la promesa de conexión y de democratización, emerge un modelo económico que varios pensadores contemporáneos han llamado tecnofeudalismo. El día de hoy, bueno, vamos a explorar cómo las redes sociales constituyen uno de los pilares fundamentales de esta nueva estructura del poder, donde los usuarios son los ciudadanos digitales, no son ciudadanos digitales libres, sino son siervos que trabajan gratuitamente en las tierras virtuales de los nuevos señores feudales o corporativos. Es importante, el feudalismo medieval se caracterizaba por una estructura jerárquica, donde los señores poseían tierras y los siervos trabajaban en ella a cambio de protección, el derecho a subsistir incluso. Los campesinos no poseían medios de producción y dependían completamente del señor feudal para su sustento. Esta relación de dependencia es una relación de dependencia simétrica. Es precisamente lo que observamos en el ecosistema de las redes sociales. Hoy, en la actualidad, las grandes corporaciones tecnológicas, sea Meta, que abarca Facebook, Instagram, Alphabet, Google, YouTube, ByteDance, TikTok, X, anteriormente Twitter, son los nuevos señores feudales, son las plataformas son las tierras digitales donde miles de millones de usuarios labran contenido diariamente, haciendo la metáfora entre una y otra. La diferencia crucial es que mientras los siervos medievales al menos recibían protección de la cosecha, los usuarios modernos generan un valor masivo, sin compensación directa. Eso es lo que está pasando el día de hoy. Nosotros no recibimos una compensación directa. El modelo de negocio de las redes sociales se basa en una extracción sistemática de valor. Cada publicación, cada me gusta, cada comentario, cada segundo de tiempo de atención alimenta algoritmos que perfilan a los usuarios con una precisión quirúrgica. Este perfil se monetiza vendiendo acceso a anunciantes, creando un mercado pasivo donde el producto somos nosotros. Y no nos damos cuenta de ello. Lo revolucionario de este modelo no es simplemente la publicidad dirigida, sino la
subversión de la relación tradicional de producción. En el capitalismo industrial, las empresas pagaban a los trabajadores para producir bienestar. En el tecnofeudalismo, los usuarios trabajan gratuitamente para producir datos, contenido y atención, mientras las plataformas extraen rentas de este trabajo no remunerado. Yanis Varoufakis fue un exministro de finanzas griego y economista, y él argumenta que ya no vivimos en capitalismo, sino en una forma de feudalismo algorítmico. Las plataformas no compiten realmente con un mercado libre, más bien poseen monopolios naturales sobre espacios digitales donde extraen renta similar a cómo los señores feudales cobraban el uso de sus tierras, o molinos, o puentes, los tipos de explotación que existían en la época feudal. Una objeción común a esta analogía es que, a diferencia de los siervos, los usuarios de las redes sociales participan voluntariamente. Sin embargo, esta libertad es en gran medida ilusoria, ya que las redes sociales han logrado lo que Shohana Zuboff llamaba captura conductual. Han creado dependencias psicológicas, sociales y profesionales que hacen extremadamente difícil abandonarlas. Se crea como una cadena de vicio muy grande cuando estás scrolleando dentro de las redes sociales. Para millones de personas, estar fuera de Facebook significa perder el contacto con familiares lejanos. Abandonar el LinkedIn puede significar invisibilidad profesional. Eso es lo que nos ha hecho creer las redes. Salir de Instagram puede equivaler a quedar fuera de círculos sociales completos. Las plataformas han colonizado aspectos tan fundamentales de la vida social que la elección de participar o no es prácticamente inexistente para la mayoría, que no entiende el problema como tal. Además, estas plataformas emplean equipos completos de psicólogos, neurocientíficos, diseñadores de experiencias, de usuarios, cuyo único objetivo explícito es maximizar el engagement o el compromiso, un eufemismo para crear hábitos compulsivos de uso. Las notificaciones intermitentes, el scroll infinito, los contadores de me gusta, están diseñados para explorar vulnerabilidad en el sistema de recompensa, que es como una dopamina que genera el cerebro humano. Hay un crecimiento de los comunes digitales. Es un proceso histórico de acercamiento. Por ejemplo, en Inglaterra las tierras comunes fueron privatizadas, forzando a los campesinos a convertirse en trabajadores asalariados. Cuando pasamos del feudalismo al capitalismo industrial o la revolución industrial de Inglaterra, sin acceso independiente a los medios de subsistencia. Un proceso análogo ocurre en el espacio digital en este momento, y eso es bueno entenderlo. Internet comenzó como un espacio relativamente abierto y descentralizado, o un verdadero común digital. Sin embargo, las grandes plataformas hoy han cercado progresivamente estos espacios. Facebook no es simplemente un sitio web entre millones, un ecosistema cerrado donde billones de interacciones humanas quedan atrapadas, inaccesibles para el resto de Internet. Los jardines amurallados de esta plataforma
capturan el efecto red de cada nuevo usuario, aumentan el valor para los demás, creando monopolios neutrales casi imposibles de desafiar. Este acercamiento tiene consecuencias profundas. El contenido que creamos en estas plataformas no nos pertenece realmente. Piensa uno que sí. Está sujeto a términos de servicios que pueden cambiar unilateralmente, y nosotros aceptamos todas estas condiciones cuando decimos sí a la que estamos de acuerdo. Puede ser censurado, monetizado por la plataforma o simplemente desaparecer si el servicio cierra. Somos inquilinos precarios en tierras ajenas sin derecho de propiedad sobre nuestro propio trabajo cultural y social que estamos realizando todos los días en las redes sociales, porque estamos sumergidos dentro de ese espacio que no nos permite. Hemos sido absorbidos. El vicio es muy grande de estar metido en Internet. Los señores feudales necesitaban sistemas de vigilancia y control para mantener su poder sobre los cielos. En el tecnofeudalismo, la vigilancia es aún más omnipresente y sofisticada. Cada acción en una plataforma es registrada y analizada y utilizada para refinar el control sobre nuestro comportamiento. Es bastante peligroso. El capitalismo de vigilancia ha sido o describe un sistema donde la experiencia humana es la materia prima gratuita que se transforma en datos. Nosotros nos transformamos en datos para esta plataforma. Estos datos no solo predicen nuestro comportamiento, cada vez más, incluso llegan a modificar nuestro comportamiento. Los algoritmos de recomendaciones no simplemente nos muestran lo que queremos ver, nos entrenan gradualmente a querer lo que las plataformas necesitan que veamos para maximizar el compromiso y por tanto sus ingresos. Ellos imponen narrativa y nosotros compramos esa narrativa. Esta vigilancia penetra cada vez más profundamente en la vida privada. Las aplicaciones de las redes sociales rastrean nuestra ubicación, acceden a nuestros contactos, analizan nuestras fotos con reconocimiento facial y en algunos casos incluso monitorean las aplicaciones que usamos. El señor feudal digital conoce a sus siervos con una intimidad que ningún monarca medieval podría haber imaginado. Dentro de todo este proceso de recolección hay una estratificación de la jerarquía digital. En el tecnofeudalismo clásico, en el feudalismo clásico como en el feudalismo de hoy, hay una propia jerarquía. En la cúspide están los propietarios, accionistas de las plataformas, los verdaderos señores feudales que extraen renta del ecosistema. Debajo de ellos hay una clase de lo que llaman influencers, influyentes no tienen absolutamente nada, y creadores de contenido que reciben una porción pequeña de los ingresos publicitarios, funcionando como una especie de pequeña nobleza o clase mercantil. Estas jerarquías están muy bien descritas en ambos sistemas. La vasta mayoría de usuarios, sin embargo, son siervos digitales, trabajan creando contenido y datos, pero no reciben compensación. De hecho, a menudo pagan con su atención, su privacidad y crecientemente con suscripciones y micropagos por funciones premium, algo absurdo que diseñan de tal manera para atraparte y extraer y quitarte el dinero. Esta estratificación es amplia, produce amplias desigualdades existentes.
Quienes tienen la capacidad digital o económica pueden convencer lo que sería la influencia de esas plataformas. Los marginados en el mundo físico tienden a permanecer marginados en el digital, pues las plataformas prometen meritocracia, pero entregan oligarquía. Hay que manejarlo de esta manera. Todo esto ha traído un debilitamiento de las instituciones democráticas. El tecnofeudalismo no solo ha transformado la economía, erosiona la democracia misma. Las redes sociales han centralizado un poder inmenso sobre el discurso público en manos privadas, no elegidas por nadie. Las decisiones sobre qué contenido se amplifica o se suprime, quién puede hablar y quién puede ser silenciado, se toman en salas de juntas corporativas, no en los parlamentos. Ahí tienen una idea de cómo influye las plataformas en la política, los algoritmos que determinan qué noticias vemos, qué opiniones políticas encontramos, qué versión de la realidad se nos presenta como secretos comerciales, protegidos. La esfera pública fundamental para cualquier democracia funcional ha sido privatizada y hoy en día mercantilizada. Además, las plataformas han demostrado sus vectores poderosos de desinformación, manipulación electoral, polarización social, el modelo de negocio basado en el compromiso, incentivo, contenido emocional, divisivo, extremo, porque este tipo de contenido que realizan muchas personas genera más interacción. El resultado es una degradación sistemática del discurso democrático. Tiene que haber una resistencia y tiene que haber alternativas. Existen, es capaz el tecnofeudalismo. Diversas formas de resistencia están emergiendo. Regulaciones, Europa ha liderado con regulaciones como el GDPR y la Ley de Servicios Digitales, intentando limitar el poder de las plataformas. Sin embargo, las corporaciones tecnológicas tienen recursos astronómicos para influir en la política y revertir todas estas leyes, e incluso evitar regulaciones significativas. Creo que las plataformas corporativas o modelos como Mastodon, plataformas descentralizadas basadas en protocolos abiertos, intentan recrear redes sociales sin señores feudales, pero no han calado dentro de los usuarios. Y en estas redes como Mastodon son los usuarios que controlan colectivamente la infraestructura. Hay un minimalismo digital, movimiento carbón por el uso consciente y limitado de las redes sociales. Hay que rechazar la hiperconexión constante, sobre todo en nuestros niños. Muchos padres entregan estos aparatos electrónicos a los niños para que se tranquilicen y se elimine nuestra respuesta sobre ellos. Hay propuestas también para obligar a las plataformas a interoperar procedimientos que los usuarios comunes entre diversos servicios, debilitando el efecto de las redes que sostienen los monopolios. Sin embargo, ninguna de estas alternativas ha logrado escalar lo suficiente para desafiar el dominio de los gigantes tecnológicos. La transición hacia un ecosistema digital más justo y democrático requiere de voluntad política, sobre todo, de movilización social, probablemente crisis más profundas que revelen la sostenibilidad de este modelo actual. Quiero terminar con una analogía, ¿no?, entre las redes sociales y el feudalismo.
Y cuando digo que hay una semejanza, no es meramente retórica, no es una captura de dinámicas estructurales, fundamentales de nuestra era digital. Como los siervos medievales, los usuarios de redes sociales trabajan en tierras que no poseen, crean valor que no controlan bajo sistemas de vigilancia y control cada vez más sofisticado, con escasas alternativas reales de salida. El tecnofeudalismo representa una regresión histórica muy grande después de siglos de luchas por los derechos laborales, la propiedad democrática y la autonomía individual. Hemos construido voluntariamente estructuras que replican las desigualdades y asimetrías del poder del orden feudal. Ahora, medidas por algoritmo en lugar de espada. Reconocer esta realidad es el primer paso hacia la transformación de las redes sociales. Las redes sociales son construcciones humanas que pueden ser reconstruida según los principios de justicia, democracia y dignidad humana. La pregunta es si la tecnología, la pregunta no es si la tecnología es buena o es mala, sino quién la controla en beneficio de quien la opera. ¿Qué tipo de sociedad estamos construyendo a través de ella? El desafío para el siglo XXI es imaginar y construir infraestructuras digitales que sirvan a la floración humana, no a la extracción de renta que fortalecen la democracia, no que la debiliten, que nos conecten auténticamente, no que nos conviertan en siervos digitales de nuevos señores feudales, que son los algoritmos. La historia del feudalismo nos enseña que estos sistemas eventualmente colapsan bajo sus propias contradicciones. La pregunta es, ¿qué construiremos en su lugar? Hasta hoy, bueno, creo que hemos trabajado de una manera clara sobre lo que significa pues, el tecnofeudalismo en las redes sociales. Más adelante hablaremos de cómo influyen el tecnofeudalismo en el dinero digital, incluso cómo influye el tecnofeudalismo en las relaciones sociales, en las relaciones de pareja. Hoy las relaciones de pareja empiezan y terminan a través de un mensaje de WhatsApp, algo totalmente absurdo, pero bueno, más adelante tocaremos el tema. Espero que con esto hayamos un poco entendido hacia dónde nos llevan las redes sociales y el poder que tienen las redes sociales en la actualidad. Pero siempre digo que nosotros hoy tenemos el control a un clic, apagar el teléfono. Muchas gracias.